Muy buenos días, amigos y amigas de Trading Crypto, actualizando la situación de las bolsas. Gráfico director, gráfico principal, todavía estamos valorando la posibilidad de un desequilibrio efectivo de toda esta área de equilibrio que hemos explicado en anteriores vídeos. Desequilibrio, rotura, posibilidad de test. Si bien es cierto que el mercado nos ha engañado un poco, hemos errado en el análisis en esta zona, ahora explicaremos un poco qué es lo que ha pasado. Todavía estamos bajo esta posibilidad de rotura y test Jack y Boek sobre esta zona de equilibrio. Tenemos que agarrarnos inevitablemente a esta muestra de fortaleza, a esta posibilidad de desequilibrio. Sin embargo, bueno, tenemos un Boek bastante profundo. El mercado ha penetrado de sobremanera en el área de valor que estáis viendo aquí, perfil de volumen de toda esta estructura de equilibrio. Bueno, momento crítico, ¿no? Pensábamos que después de este movimiento, de esta estructura, iba a generar la causa para un desequilibrio al alza. Sin embargo, en el día de ayer abríamos con un gap muy prominente en los futuros y un sell-off bastante severo en el día de ayer. Hay dos posibilidades a la hora de desequilibrar una estructura de equilibrio. Tenéis que pensar que esto es la estructura de equilibrio y que estamos entre la posibilidad de Jack y Boek. Vuelvo a repetir, rotura y test. Hay varias posibilidades una vez para desequilibrar una estructura de equilibrio. Que el Jack y Boek sea sobre el Value Area High, este que está marcado aquí, nos valía. O que sea sobre un máximo periodo relevante. En este caso el máximo periodo relevante de la estructura viene marcado por los máximos de la R. Además, un Jack y Boek, de manera básica, por resumir, podríamos decir que podría tener un movimiento tal que así, con un giro en V, demostrando que la demanda empuja para desequilibrar dicha zona de equilibrio, o un Jack y Boek que tenga al final del Boek una estructura acumulativa. Si os fijáis, el propio Jack posee una estructura distributiva que genera esta causa que va a buscar la zona de la zona del Value Area High y que a su vez presenta una estructura acumulativa. Vuelvo a repetir, Jack y Boek podemos tener con giro en V, que podría haber sido aquí, o una estructura acumulativa en el Boek, demostrando, ¿no?, el interés comprador o la imposibilidad de entrar dentro del value area anterior. Sin embargo, tenemos en el día de ayer un movimiento, un latigazo bajista muy severo, un latigazo bajista que además tiene una serie de detalles importantísimos, ¿no? Tiene una estructura, tiene un gap de apertura, y tiene muchísimos huecos e ineficiencias en la cinta. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de esta estructura. Todavía estamos con la posibilidad de que esto sea una sacudida final, de que esto forme parte de una estructura acumulativa con un spring. Ya sabéis que un spring tiene que venir asociado con un movimiento que implique que la demanda reacciona y mete el precio rápidamente dentro del value area, en este caso el value area que viene determinado por el perfil de la semana pasada. El perfil de la semana pasada, al igual, se produjo algo importante que explicaremos en gráficos de time frame más pequeño. Es absolutamente necesario que el mercado, para continuaciones alcistas, para que se produzca este desequilibrio, aunque si bien es un hueco muy profundo, rápidamente en la sesión de hoy recupere el área de valor de la semana pasada. Primero tendrá que recuperar esta zona de mínimos precios relevantes, que es donde el mercado ha llegado ahora en overnight. Segunda batalla es que se meta dentro, ¿no?, del área de valor, de esta área de valor que viene determinada por este perfil de volumen que estáis viendo aquí y con su correspondiente área de valor. Muy bien, nosotros en nuestro Discord, ayer tuvimos una sesión muy activa con todos los compañeros. Estuvimos intentando plantear escenarios. Planteábamos este escenario. Bueno, lo interesante, ahora explicaremos un poco qué es lo que pasó aquí dentro de la estructura mayor. Estáis aquí viendo un gráfico de 3 minutos. Este es el gap de apertura. Tenemos esta estructura de lateralización que al final fue desequilibrada, como podéis ver. Marcamos esta dinámica, rotura y test y para abajo. Gap prominente de apertura futuros ayer de madrugada que sigue abierto, un montón de gaps e ineficiencias que dejaban la cinta y bueno, nosotros planteamos la posibilidad de una estructura acumulativa por debajo del área de valor de la semana pasada, que es todo esto. Pues buscábamos un movimiento tal que así, ¿no? Un desequilibrio, un test sobre los máximos previos relevantes, un test al BIPOC, que no es más que el punto de mayor negociación de la semana pasada, y movimiento a buscar pues la parte superior del rango. No fue así. Se ocurrió una cosa realmente interesante. Detectábamos pues este fallo de continuación, esta imposibilidad de entrar dentro del value area de la semana pasada. Fijaros, posibilidad de desequilibrio
y cuando tiene que continuar el mercado y la demanda tiene que empujar, la meten rápidamente hacia adentro, demostrando pues fuerte iniciativa vendedora. A partir de ahí se produce un gran sell-off, el cual, vuelvo a repetir, tiene connotaciones muy importantes. No acabamos de crear nuestro movimiento debido a que este gap queda pendiente y hay muchísimas ineficiencias de la cinta. Cuando hablamos de ineficiencia de la cinta os voy a explicar qué es. Esto únicamente lo podréis ver en el order flow. Ineficiencias de la cinta son estos, son huecos en la negociación. El mercado tira a trompicones, no hay suficiente liquidez en el libro por X motivos que sean y quedan esos huecos en la subasta, en la negociación. A nosotros nos gusta que el movimiento esté lleno, que toda la subasta está bien perfeccionada, que no queden huecos. Estos son ineficiencias que siempre hay que tener muy en cuenta, ya que el futuro, el SP500, no deja puntadas sin hilo. Recordad que esta es la estructura de trabajo. Tenemos aquí el gap y el gran sell-off. Pues vamos a analizar un poco qué es lo que pasó aquí. Para esto vamos a bajar, estáis viendo ahora aquí un gráfico de 1 hora, perfiles de semanales. Vamos a pasar a un gráfico de más corto time frame. Vamos a pasar, por ejemplo, a este gráfico de 10 minutos con perfiles de sesiones. Veis que hay muchas líneas, hay muchos perfiles de volumen. Bueno, no es nada complicado. Esa estructura que marcábamos de trabajo, recordad, ¿no? Esta estructura no es más que esta de aquí. Vamos a analizarla en time frame más pequeño para buscar todos los detalles. Gráficos de velas de 10 minutos, perfiles de sesiones. A su vez estamos tirando el perfil de volumen que tenemos aquí. Vamos a coger el perfil de volumen de toda esta estructura que comienza aquí y lo vamos a poner justo donde pues el mercado se produjo ese fallo, ¿no? Fijaros cómo esa imposibilidad de entrar dentro del value area de la estructura, y a partir de ahí gran sell-off con muchísimos huecos en la cinta, que ya lo veis, no hace falta entrar para ver el order flow. Fijaros aquí la poca negociación que hay, todos estos son huecos, han quedado con muchísimos ceros, estamos en proceso de reparación. Interesante ver lo siguiente, ¿no? Porque teníamos una estructura de cierta lateralización con su perfil de volumen aquí, con su punto de mayor negociación, que es este. En la sesión del viernes conseguíamos, bueno, parecía que el mercado iba a desequilibrar dicha estructura de equilibrio, ¿no? Pensad que estábamos aquí, teníamos toda esta área de equilibrio, había una posibilidad seria de desequilibrio, sin embargo el mercado reacumuló. Fijaros dónde está el punto del VPOC de toda la estructura. El mercado conseguía reacumular, impulsaba, encontraba rechazo vendedor justamente en este punto de máxima negociación. Aquí no son cuestión de líneas ni nada, sino son niveles objetivos, niveles máxima negociación. El VPOC de toda la estructura se encontraba aquí, es justamente donde el mercado encontraba iniciativa vendedora. A partir de ahí le damos la posibilidad de un spring, un secondary test, que así fue, testeó este punto, secondary test, y luego a partir de ahí el mercado encontró la suficiente iniciativa compradora para llevarlo a la parte de arriba del rango, denotándolo como SOS, Sign of Strength. Nos gustaba mucho el movimiento, ya que conseguía por fin consolidar por encima del VPOC de toda la estructura, y además de esta media roja que es el VWAP semanal. Le permitíamos, ¿no? Pues después de este movimiento, ¿no? Un movimiento tal que así, incluso en la sesión del viernes arrancaba con un fuerte sell-off. Iba a testear, si os fijáis, este es el punto, iba a testear prácticamente al tick el VPOC de la estructura, y en el cierre del viernes el mercado conseguía revertir y ir de nuevo a la parte superior. Esto era nuestro evento operativo dentro del rango. No es que nos hayamos equivocado, sino nosotros nos agarramos a los eventos operativos, a las claves que observamos dentro de una zona de equilibrio, la cual es esta, ¿no? Después de una sacudida, un test al VPOC, secondary test y movimiento a la parte de arriba, y posterior consolidación por encima del VPOC de la estructura, pues realmente nuestro sesgo era inevitablemente largo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues abríamos ayer con un fuerte gap, eliminaba toda esta iniciativa compradora, toda esta muestra de fortaleza que para nosotros era señal suficiente para buscar a comienzo de esta semana este largo, ¿no? Diréis, el mercado está manipulado. Cuando observáis el mercado, acercáis al mercado bajo el prisma de la oferta y la demanda y comprendéis que esto no es más que una lucha de compradores y vendedores, el concepto de mercado manipulado desaparece. Fijaros que lo normal en un día se negocian 1,5 millones de contratos. Ayer se negociaron 1.900.000. ¿Cómo puedes manipular un mercado con 1,5 millones de contratos, ¿no? Diarios de media? Mira, 1.600.000, 1,5 millones, 1.200.000, 2 millones. Es muy difícil pensar que existe una mano negra que manipule el mercado. Sin embargo, cuando hablamos de manipulación, bueno, yo no lo considero manipulación, sino en la apertura al futuro, evidentemente, sin todos los participantes del mercado, con un libro bastante seco, con poca liquidez, pues sí que el mercado aprovechó esa falta de liquidez para
a engañarnos, ¿no? Abriendo con un gap de apertura, a partir de ahí el gap de apertura pues tenemos esta estructura de lateralización como veis, esta rotura de test y nos volvíamos a la base del rango. Y ahí, arrancado el mercado, como os he enseñado, pues se producía ese fallo de continuación que provocaba este masivo sell-off, ¿no? Bueno, dicho todo esto, todavía sigue en pie, ¿no? La posibilidad de que todo esto sea una estructura y de que esto no sea más que un movimiento de sacudida, ¿no? Con un gap, con muchas ineficiencias en la cinta, es absolutamente vital que el precio recupere. Ahora estamos tonteando con esta zona de mínimos previos relevantes. Es fundamental que la supere y que además consiga meterse dentro de este value area que viene marcado por estas líneas negras horizontales. Bueno, recordad, gap de apertura, ineficiencias que hay por aquí, ineficiencia de la cinta que ya estamos cubriendo. Esta estructura, la cual pues encontró fuerte rechazo en la apertura del contado a las 2:30. En los Estados Unidos no ha cambiado la hora, la cambia el 1 de noviembre, por lo tanto tenemos un desfase de 1 hora. Rechazo a entrar dentro de este value area marcado con estas líneas negras horizontales de toda esa estructura. Recordad que el perfil de volumen no es más que el valor que deja una estructura. Por lo tanto, recordar de esto. Vamos a analizar qué estuvimos trabajando en nuestra comunidad, explicando cosas realmente interesantes, ¿no? Ya veis, ¿no? Tenemos este fallo de continuación, esta imposibilidad, esta iniciativa vendedora a la hora de entrar dentro del value area de la semana pasada y de la estructura que hemos estado comentando. A partir de ahí, muchísimos huecos en la cinta detectábamos, ¿no? Fijaros cosas interesantes, ¿no? Nos preguntaban, ¿dónde es la entrada, dónde hubiese sido la entrada ideal? Bueno, pues esta estructura es un gráfico de 1 minuto, esta es la estructura, ¿no? que aparentemente tuvo un intento de desequilibrio, a partir de ahí iniciativa vendedora, y esto es una entrada de libro, ¿no? Esto es un fallo de continuación por parte de la demanda, iniciativa vendedora, podríamos decir que esto es como un show, rotura y test, entrada perfecta aquí. Vamos a ponerlo en más detalle, lo poníamos a más detalle, a ver, ¿dónde lo tenemos? Esto es. Vamos a ponerlo un pelín más grande. Fallo de continuación, fallo de entrada en el value area de la semana pasada, a partir de ahí iniciativa vendedora, show, nos posicionamos por debajo de los mínimos y del área de valor de esta estructura y a partir de ahí pues el momento, la entrada clave esta, ¿no? Esta vela de cambio de carácter, podríamos asumir que esto es la rotura, el test de toda esta zona de equilibrio que viene además de generar un fallo de continuación. Y a partir de ahí, esto es lo que tiene el tiempo real, ¿no? Tenemos que evaluar el mercado una vez que llega a una zona de equilibrio si esta estructura va a generar una estructura, va a desequilibrar a favor de la demanda o va a seguir con la iniciativa vendedora. No penséis que por generar un área de valor con su perfil de volumen prominente significa que el mercado va a parar. Tenemos que evaluar dentro de una zona de equilibrio cuál es la mano que tiene el control, hacia dónde va a desequilibrar, ¿no? Lo que planteamos, ¿no? Siempre con las dos chaquetas puestas. Hemos tenido, pues lo dicho, ¿no? Esta rotura y test, desarrollo, encontramos equilibrio. Bueno, pues, ¿qué le vamos a exigir, ¿no? Para revertir esta situación o qué le vamos a exigir para continuación? Y sin embargo, el mercado continuó, ¿no? Realmente esto fue una zona de equilibrio que fue una redistribución finalmente. Seguíamos teniendo huecos y más huecos en la negociación. El mercado tiraba a trompicones, ¿no? Esto realmente no nos gusta. Un movimiento tendencial tiene que venir lleno, con la subasta llena, bien confeccionada. Y bueno, pues dentro de esta estructura de equilibrio, posibilidad, zona potencial de spring, hemos superado los mínimos pero relevantes. Bueno, pues finalmente el mercado hizo justamente esto, ¿no? Para pedirle largo, bueno, pues lo hubiésemos pedido que la demanda mostrase fortaleza, que se metiese dentro del área de valor, que llegase a la parte de arriba del rango. Sin embargo, pues generó este escenario y más continuaciones bajistas. A partir de ahí, complicado, tirando de estructuras. Vamos a ver, continuamos. Aquí, ¿no? Vamos a analizar esto, ¿no? Esto es un gráfico de 30 minutos de order flow. Bueno, pues tenemos el clásico giro nube y ahora explicaremos la estructura en más detalle, que no es una estructura clásica. Tenemos que tirar obligatoriamente el perfil de volumen ya que es un giro nube. Observamos una fuerte iniciativa vendedora con 6.000 contratos en esta vela de 30 minutos y esta también, y luego una rotación muy potente del mercado dejando una subasta acabada, un clúster de defensa de compradores aquí y a partir de ahí un movimiento impulsivo con rotación de neto de delta. Pasamos de menos 6.000 contratos a 8.000. Aquí podemos decir, afirmar correctamente y objetivamente que la demanda ha entrado además con una fuerte rotación delta. Falta iniciativa vendedor posterior. Bueno, pues parecía que se generaba un suelo de mercado.
Esto viendo el gráfico de 30 minutos de order flow. Sin embargo, bueno, pues vamos a mirarlo. ¿Qué veíamos, no? Un compañero de la comunidad acertaba. Bueno, pues teníamos esta estructura, ¿no? Estructura ciertamente, pues complicado, ¿no? Discernir aquí una estructura. Teníamos un exceso, hemos detectado, ¿no?, esa rotación delta en este lugar con una subasta acabada, la subasta bastante llena. Bueno, pues era realmente muy relevante, ¿no?, que el mercado, después de este gran exceso, después de esta rotación delta, consiguiese volver al área de valor del día. Área de valor del día que viene dado por el punto de mayor negociación del día. Esta era la idea, ¿no? Realmente que el mercado pudiese recuperar el área de valor del día era relevante. Esta zona de máxima negociación se produjo en torno a las 5:30 de la tarde. Exceso, giro nube, rotación de delta, subasta llena. El mercado conseguía cerrar en el valor del día, dejando esto como la posibilidad de un exceso. Bueno, y más o menos el mercado ha salido de esta área de valor. Hemos dejado el perfil de volumen que marcábamos, esta estructura complicada. Muchas veces las estructuras, en este caso cuando se producen giros en V, pues son complicadas de determinar. Tenemos que tirar del perfil de volumen. Fijaros esta estructura, ¿no? Este exceso de aquí, esta vuelta al área de valor, test al value area low. Esto no me lo invento yo, sino viene marcado por el perfil de volumen de todo esto que estáis viendo aquí. Y bueno, pues estamos ante la posibilidad, ¿no?, de esta rotura y test para buscar esta zona de equilibrio, y todo esto tenemos que encuadrarlo, que es lo importante, dentro del contexto que hemos explicado al comienzo del vídeo. De momento, bueno, pues parece que estamos por encima de este importante área de valor del día de ayer y creando esta con el objetivo ¿no?, ir a buscar esto, ¿no? Muy pendientes de eso. Todo esto contextualizado de la siguiente forma. Fijaros, estamos todavía trabajando esta estructura, la cual tenemos su value area low. Hemos encontrado un rechazo ahí en la apertura a entrar, fuerte sell-off, giro nube. Pues tenemos que valorar rápidamente si el mercado va a ser capaz de recuperar el área de valor de la semana pasada, que corresponde al de esta estructura. Perdonad el pulso, esto de aquí, esto de aquí. Necesitamos ver que el mercado rápidamente, sí le podemos dar la posibilidad de un secondary test pequeño, ¿no? Necesitamos que el mercado entre rápidamente dentro del área de valor de la semana pasada, que supere la zona esta complicada de mínimos pero relevantes, y que luego entre dentro de este value area para considerar esto como una sacudida. Para mí tiene pinta de sacudida, de que tenemos un gap, tenemos un montón de ineficiencias en la cinta, que la vemos pues con esos huecos en la negociación tan importante. Nos gusta ver una subasta llena, y sobre todo nos gusta ver que los movimientos sean confirmados en horario de contado con todo el grueso de participantes del mercado. Por lo tanto, ya veis, ¿no? Tenemos que tener las dos chaquetas puestas. Sí que teníamos ese evento operativo de la semana pasada, ¿no? Movimientos de la parte de abajo del rango, aparentemente consolidación por encima del VPOC. Este es el VPOC, como veis aquí, de toda la estructura. Viernes por la tarde el mercado cerraba arriba, cierta señal de fortaleza, gap de apertura, nos engañaba, test a dicha zona, y luego en apertura rechazo, fallo de entrada, y a partir de ahí sell-off. No sabemos lo que va a ser el precio, ni nadie lo sabe. Esto es una lucha de oferta y demanda, zonas de equilibrio que se desequilibran, y bueno, pues planteamos, como podéis ver ayer, después de este complicado cierre, viendo la cinta, viendo la demanda que entró, porque esto sí es objetivo, esto no es especular si hay demanda o no hay demanda. Aquí claramente estamos viendo, disculpad un segundo, claramente estuvimos viendo esta cuestión. Fijaros, ¿no? Subasta acabada, rotación delta, fuerte iniciativa vendedora en el día. Aquí poca iniciativa compradora, ya veis. En términos de delta, agresión. El delta no es más que la agresión al bid y al ask. Aquí hay muchísima agresión al bid, vendedores, fuerte iniciativa vendedora que agreden a mercado. Esto es el delta. Fuerte rotación con subasta acabada, con un clúster de defensa, y a partir de ahí movimiento con la subasta bien llena, con buen control comprador y falta de iniciativa vendedora. Fijaros, compras. Y fijaros cómo cae, ¿no?, esta iniciativa vendedora. De estas dos velas de 30 minutos con deltas de 6.000, pasamos a iniciativa compradora con un delta de 8.000, y luego pues tenemos iniciativa vendedora bastante escasa. Nos mostraba este giro nube muy claro, ¿no? Y con esta subasta acabada, que eso lo explicamos en detalle en nuestra zona privada. A partir de ahí, bueno, movimiento con la cinta bastante llena. Indicábamos que teníamos que tener cuidado con esta zona, que parecía un poco a trompicones a final de la sesión. Hemos ido a testearla. Y ahora estamos pues en esta posibilidad, ¿no?, que habíamos marcado, de desequilibrio de esta estructura. De desequilibrio de esta estructura para ir a buscar
la otra zona de valor del día, que corresponde obviamente a toda esta estructura generada que genera ese fallo de continuación. Por lo tanto, contesto de nuevo para no perdernos. Momento crítico, momento de validar, ¿no? De valorar si, bueno, pues esta muestra de fortaleza del mercado, no olvidéis, tenemos que tener memoria de lo que hace el mercado. Si estamos ante la rotura y test para continuaciones alcistas, nos los han puesto bastante complicado, el mercado ha entrado bastante dentro del área de valor, todavía esta estructura sigue viva. Si esto finalmente queda como un sprint, tiene que recuperar rápidamente el área de valor de la semana pasada, que viene determinado por esto, mostrando fortaleza y indicándonos que esto ha sido un movimiento de trampa, de sacudida, con gaps, con huecos en la subasta, lo cual para mí me induce a ello, pero es necesario que en la sesión de hoy el mercado recupere rápidamente esta área de valor, que consiga superar esta zona de mínimos pero relevante que hemos checado ahora, y además la siguiente barrera será el Value Area Low y la zona de iniciativa vendedora de ayer colocándose. Tendríamos que ver algo tal que así. Sí. Otra posibilidad que tenemos sobre la mesa es que, bueno, finalmente esto sea un movimiento genuino, que yo lo dudo por los gaps que tiene y por las ineficiencias, que el mercado choque contra su mínimo pero relevante y contra su variable y continuaciones bajistas. Todo es una posibilidad. Sin embargo, sí que parece que tenemos todos los componentes de giro, con entrada de demanda, con desequilibrio de esta estructura que mostramos de nuevo en el chart de 3 minutos. Estamos posicionados, ¿no?, por encima de esta área de valor. Bueno, si vemos que el mercado no consigue desequilibrar al alza y buscar esta zona de aquí, tendremos que tener cuidado de que se meta de nuevo esta área de valor, que significaría que todavía tenemos control vendedor. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de esta importante zona, que es donde se quedó el valor en el día de ayer. Un reingreso a dicha zona y una rotura de la misma implicaría continuaciones bajistas. De momento vamos a priorizar pues lo que vemos objetivamente, ¿no? El mercado generó un exceso, una rotación delta, una entrada, un posible desequilibrio a esta zona de valor. Vamos a buscar esta zona. Si se mete dentro, mucho ojo, ¿no? Mucho ojo que el mercado vuelva así, nos haga algo así, habrá más continuaciones bajistas. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero encontraros en nuestra comunidad. Como podéis ver, analizamos a todo detalle y en tiempo real, que es lo complicado, mojándonos, asumiendo que nos equivocamos. Bueno, pues nos equivocamos porque asumimos un movimiento de fortaleza la semana pasada con un cierre bastante potente. También somos conscientes de los gaps que ha dejado el mercado, de los huecos que ha dejado en la subasta. Y todas estas cosas muy importantes para plantear escenarios. Así que nada, un saludo a todos y que tengáis buen día de trading.